Bueno, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar mirando un ejercicio que es clave y fundamental para toda esta segunda parte de la materia, en donde estamos incorporando impuestos. Y este es el ejercicio, uno de los ejercicios más básicos sobre cómo pensar la incorporación de un impuesto a un mercado de equilibrio parcial, de una oferta y una demanda, y ver qué es lo que sucede cuando uno incorpora un impuesto y vemos qué sucede con el excedente del consumidor, con el excedente del productor y con el bienestar en general. ¿Sí? Entonces el ejercicio arranca y nos dice suponer que la demanda de mercado de un cierto bien es Q igual a 75 menos 5P, esto es una demanda lineal normal, y que la oferta es infinitamente elástica al precio de P igual a 10, es decir, que los oferentes van a estar eligiendo, van a estar ofreciendo cualquier cantidad a un nivel de precio igual a 10. Determinar la incidencia económica de un impuesto de 2 pesos por unidad consumida del bien, suponiendo que el mercado es de competencia perfecta, explicar el resultado, calcular la recaudación impositiva y gráfica. Entonces, vamos a tener que hacer varias cosas, luego tenemos otros incisos. Lo primero que nos está diciendo es que tenemos que ver la incidencia económica de un impuesto de 2 pesos por unidad, no ad valorem, por unidad consumida del bien, es decir, que le vamos a estar poniendo un impuesto a la demanda, ¿sí? A los consumidores. Es decir, los consumidores cada vez que vayan a comprar un bien, 2 pesos de lo que gasten se va a ir a impuestos y eso lo va a recaudar el gobierno. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene estos ejercicios son dos cosas. Primero, resolver la situación sin impuestos y luego agregarle el impuesto y ver cómo se modifica. Entonces, resolver la situación sin impuestos, esto es algo que vieron en Introducción a la Economía y en Micro 1, y fíjense que acá es muy fácil porque tenemos una oferta que es perfectamente elástica, que siempre va a vender a un precio igual a 10, entonces lo único que hay que hacer es Q estrella va a ser 75 menos 5 por P estrella, que esto va a ser 10, y que es igual a 25. ¿Sí? Entonces, en la demanda, simplemente como es de competencia perfecta y perfectamente elástica, le ponemos el 10 acá y nos da una cantidad de 25. Y obviamente el precio es igual a 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando incorporamos un impuesto? Y esto es a lo que viene el punto central de este ejercicio. Y lo que sucede cuando incorporamos un impuesto, que esto lo tienen que tener claro, es que se genera una cuña entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor. Es decir, yo voy a estar pagando un cierto precio por la unidad del bien y el productor va a estar recibiendo un precio menor. Y ahí va a haber una cuña, una diferencia, un salto discreto. Ese salto discreto es el impuesto por unidad que están pagando y que va a recaudar el gobierno. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a parecer, y ustedes tienen que tener bien en claro cuando analicen estos ejercicios, es que van a tener, el precio se va como a partir en dos. Y vamos a tener el precio, vamos a estar hablando del precio neto, que es lo que recibe el productor, del precio bruto, que es lo que paga el consumidor o paga la demanda, y una diferencia entre precio bruto y precio neto, que es el impuesto. Y la diferencia que esté multiplicada por la cantidad, se la va a quedar el gobierno. Y esa va a ser la recaudación. Gráficamente ya hemos visto ejercicios de esto, hoy lo vamos a ver analíticamente, pero tienen que tener en consideración que vamos a partir de una situación sin impuestos, donde el precio va a ser el mismo para los dos, por eso no teníamos diferencia, en donde el consumidor paga tanto y el productor recibe tanto, pero acá vamos a tener una brecha, esta cuña. Y vamos a ver qué nos va a generar después en los excedentes de cada uno. Entonces, para obtener el equilibrio luego del impuesto, primero notemos una cosa. Siempre es mejor trabajar, por lo menos a mí me parece más fácil, en vez de con esta forma funcional de la demanda, despejar P y tener la demanda inversa, donde nosotros tenemos P igual a 15. Y de esta manera yo tengo la demanda inversa, que lo que me dice que es precio igual a 15 menos Q sobre 5. Fíjense que es una relación inversa en donde se aumenta la cantidad, baja el precio dispuesto a pagar por cada unidad. ¿Sí? Entonces, notar que en realidad P nos estamos refiriendo al precio bruto, que es lo que va a pagar la demanda.
Entonces podemos escribir como el precio bruto de la demanda, ¿sí? 15 menos Q sobre 5, donde PB denota el precio bruto. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando incorporamos el impuesto. Y nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos una demanda que está dispuesta a pagar precio bruto igual a 15 menos Q sobre 5. Y acá es un concepto clave que tenemos que entender, que cuando nosotros incorporamos un impuesto, la demanda no va a cambiar. La oferta tampoco va a cambiar. Pero si nosotros le ponemos un impuesto a la demanda o a los consumidores, lo que se va a estar modificando es lo que la oferta percibe sobre la demanda. Entonces, la demanda original va a seguir siempre siendo la misma. Lo que va a cambiar es cómo la oferta ve esa demanda. Y ahora vamos a ver bien cómo esto sucede. Entonces, ¿cuánto va a recibir la oferta? Dada esta demanda de precio bruto, esta demanda inversa, es lo que va a recibir es lo que está dispuesto a pagar la demanda menos la alícuota, ¿sí? El impuesto fijo por unidad. Y esto es 15 menos Q sobre 5 menos T. Esto que nosotros tenemos acá, nosotros lo vamos a llamar precio neto. Y esta es la demanda percibida por el productor. ¿Sí? Y esto es igual a 15 menos Q sobre 5 menos T. El T es igual a 2. Entonces, el precio neto que va a estar recibiendo el oferente es 13 menos Q sobre 5. Entonces, fíjense lo que sucedió. Lo que sucedió es que cuando nosotros incorporamos el impuesto, la demanda original sigue siendo la misma. Esta es la demanda. Pero esta es la demanda inversa percibida por los oferentes, que es menor, fíjense que tiene un ordenado al origen menor que la demanda original, 15 contra 13. Y eso es un poco lo que va a estar pasando. Ahora, los consumidores se van a estar moviendo sobre esto, van a estar tomando decisiones en función de esto. Los productores van a estar tomando decisiones en función de esto. Y la pregunta es, bueno, resumiendo un poquito, ¿qué tenemos hasta ahora? Una demanda que es 15 menos Q sobre 5. Pero los productores perciben una demanda menor, precio neto igual a 13 menos Q sobre 5. Y también tenemos, como antes, una oferta perfectamente elástica de precio igual a 10. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el nuevo equilibrio surge de la intersección de la demanda inversa neta del impuesto con la oferta inversa, que en este caso es constante igual a 10. Entonces, fíjense que ¿esto qué es? Esto es precio neto, ¿sí? Y esto es el precio de los productores, si se quiere, que era constante, la oferta inversa. Y esto es 15 menos Q sobre 5 menos 2 igual a 10. Y lo que me queda es que la nueva cantidad va a ser igual a 15. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, la nueva cantidad va a ser igual a 15 y podríamos calcular el precio. ¿Pero qué precio? Tenemos que calcular dos precios, precio neto y precio bruto. Uno es el precio que van a recibir los productores y otro es el precio que van a pagar los consumidores. El precio que van a recibir los productores, bueno, como la oferta es perfectamente elástica, va a ser 10 y no se va a modificar de eso. Lo que probablemente se nos modifique es del precio que pagan los consumidores. Entonces, bueno, acá se los puse un poco como cuentito. Y fíjense que resolviendo para la cantidad se obtiene que la nueva cantidad de equilibrio es 15, que esto ya lo habíamos sacado. El precio pagado por los consumidores se obtiene reemplazando la expresión para el precio bruto, es decir, precio bruto igual a 12. ¿Y esto de dónde lo obtienen? Y bueno, se vienen acá. 15 menos Q sobre 5, reemplazan Q con la cantidad y les da el precio bruto, que les da 12. Y si reemplazan acá en precio neto, les va a dar el precio neto que es igual a 10, que eso ya lo sabían porque la oferta es elástica. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos la cuña de 12 y 10. La recaudación impositiva es lo que se lleva al gobierno. Digo, hay una diferencia ahí entre 12 y 10 que alguien se la tiene que estar llevando. Y ese es la alícuota por unidad, que es de 2, multiplicado por la cantidad. Entonces, el gobierno se lleva 2 pesos por unidad y si se venden 15 unidades, entonces se lleva 30. Entonces,
Notar que la incidencia, ahora la vamos a ver, la incidencia económica del impuesto va a estar totalmente sobre los consumidores, y acá les pido que me pongan pausa y me digan por qué antes de leer lo que sigue, y esto ya se los dice un poco el enunciado, si quieren pongan pausa, si quieren vuelvan, y esto básicamente se da porque la oferta es perfectamente elástica, entonces se escapa totalmente del impuesto y todo recae sobre los consumidores. Y ahora lo vamos a ver en el gráfico. Pero antes, fíjense que en el equilibrio, bueno, tenemos esto, ¿sí? Que la cantidad es 15, si partimos de la demanda, o sea, 75 menos 5 por 12. También podríamos hacerlo desde la oferta. Y cuando el impuesto es igual a 2, tenemos una cantidad estrella de 15, un precio bruto de 12, un precio neto de 10, y podemos calcular el excedente del consumidor, que esto se los dejo a ustedes como tarea para que vean de dónde sale, pero simplemente ahora lo sacamos desde el gráfico anterior, 15 menos 12 por 15 sobre 2. Esto es la ordenada del origen en la demanda, ¿sí? Menos el precio pagado por la cantidad, dividido 2 porque es un triángulo, que es igual a 22,5, y la recaudación, que es 2 por 15 igual a 30. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo vemos en el gráfico, acá yo les pido que hagan ustedes el gráfico para ver desde dónde lo sacan, y lo primero que deberían hacer, este es el gráfico final, pero lo primero que deberían hacer primero es agarrar y la graficar en la situación sin impuestos, y deberían encontrar que este punto es este punto que coincide acá, que es 25, 10, y esto es 15, la ordenada del origen. Y fíjense que cuando yo incorporo el impuesto de 2 pesos por unidad, lo que está sucediendo gráficamente es que la demanda se va hacia abajo. Ahora, ¿qué demanda se va hacia abajo? La demanda sigue siendo siempre la misma, la de los consumidores. Lo que pasa es que ahora los productores perciben una demanda menor, porque si los consumidores están pagando 15, los productores reciben 13. Si los consumidores están pagando 12, los productores reciben 10. Si los consumidores están pagando 10, los productores van a estar recibiendo 8. ¿Sí? Y el equilibrio del mercado se da ¿dónde? Bueno, se da en este punto, en donde la oferta se cruza con la demanda percibida. ¿Sí? Ahora, pero hay un punto interesante ahí, que el precio de mercado, nosotros tenemos dos precios. Uno es el precio que reciben los productores, 10, y otro es el precio que pagan los consumidores, que está acá arriba, que es 12. La diferencia entre estos dos es la alícuota, el impuesto por unidad, 2 pesos. Cuando yo lo multiplico por la cantidad total, ¿qué es lo que me da? Y bueno, este rectángulo que tengo acá es la recaudación. Y la recaudación se la lleva el gobierno. Ahora, fíjense que yo acá tenía, y esto ya me adelanto un poco el ejercicio, pero igual lo podemos ver, que yo acá tenía una demanda, una oferta en la situación sin impuestos, donde este era el excedente del consumidor. Todo esto que estaba acá. Excedente del productor no había porque la oferta es perfectamente elástica. Si nosotros hubiésemos tenido una oferta así, esto era el excedente del productor. Pero no lo tenemos. Como es perfectamente elástica, no nos preocupamos. Ahora, fíjense que la nueva situación me está diciendo que, ¿cuál es el excedente del consumidor? Bueno, el excedente del consumidor es desde la ordenada del origen hasta el precio que pagan multiplicado por la cantidad que se vende. Y que es este triangulito que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que se redujo un montón el excedente del consumidor. En particular, si nosotros nos vamos de vuelta acá, y esto es 15, todo esto que está acá, todo esto que está acá, que era excedente del consumidor, se va. Ya no se realiza más en el mercado. Obviamente, hay una parte que podemos decir que, bueno, que la compensamos. ¿Y cómo la compensamos? Bueno, se compensa porque este rectángulo que está acá se lo lleva al gobierno. Entonces uno podría decir, bueno, yo te lo cobro como impuesto, después te lo devuelvo como un gasto público, un subsidio de suma fija, qué sé yo. Algo que no sea distorsivo. Pero hay algo que está sucediendo, que es que hay un triangulito acá que no vuelve.
que no se lo lleva nadie y que se pierde. Y esta es la carga excedente, ¿sí? O la pérdida social neta. ¿Por qué? Por la incorporación de un impuesto. Y esta pérdida social neta antes estaba comprendida en el excedente del consumidor y ahora ya no. Y esta pérdida social neta después lo vamos a tener que calcular. La podemos calcular gráficamente, pero también se puede calcular analíticamente. Y es el hecho que surge de haber puesto una cuña en los precios que paga la demanda y que recibe la oferta. Ahora, yo les pido que por favor realicen este gráfico porque es importante. Bueno, entonces, repetir el análisis para el caso en el cual el impuesto es ad valorem e igual al 20% sobre el precio de los productores, comparar con lo obtenido en A. Bien, entonces, de vuelta, para resolver estos ejercicios, primero hay que resolver la situación sin impuesto y luego agregarle el impuesto. Ahora, lo que vamos a hacer es estar cambiando la incidencia legal del impuesto. Antes era a los consumidores, ahora es a los productores. Y no solamente eso, sino que vamos a estar cambiando la forma del impuesto, la forma en cómo entra el impuesto. Antes era de suma fija y ahora es ad valorem, ¿sí? Obviamente podríamos tener la combinación de los 4 casos, ¿sí? Donde uno puede ser suma fija o ad valorem, y uno podría tener la incidencia en consumidores o productores, ¿sí? En el inciso A era consumidores suma fija acá, y en el inciso B vamos a estar acá, ¿sí? Hablando ad valorem y productores. Yo les voy a dejar de tarea que hagan estos 2 casos. Van a ver que no van a cambiar mucho, de hecho, justamente por los parámetros del ejercicio van a ser todos los resultados iguales, pero hay que saber gráficamente cómo se modifican. Bien, entonces, en primer lugar, el equilibrio competitivo antes del impuesto consistirá en, obviamente, lo que hicimos antes, 75 menos 5 por P, como el precio sabemos que la oferta es elástica, esto se nos vuelve 75 menos 50 igual a 25 y el precio es igual a 10. Digo, hasta acá no debería haber ninguna duda porque esto es ya lo que hicimos en el inciso A. Y vamos a hacer la misma pregunta que antes. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, lo que tenemos es una oferta que está dispuesta a recibir 10. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, de que es perfectamente elástica. Ahora, la oferta recibe 10, ¿sí? Pero cada vez que produce tiene que pagar 2 pesos. Entonces, ¿cuánto percibe la demanda sobre el valor al que ofrecen los productores? Es decir, yo voy al mercado como oferente, pongo el precio de 10 y además se le suman 2 de impuestos. Entonces yo te facturo 10 más 2, 12. Entonces, cuando el productor vende a 10, ¿cuánto está percibiendo el consumidor que tiene que pagar? 10 el impuesto, multiplicado por el impuesto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que la demanda, ¿sí?, va a percibir un precio distinto del que pone la oferta. La oferta pone el precio de 10, pero ¿qué pasa? Legalmente tiene que pagar, pero legalmente cuando vos vas a comprar estás viendo el precio de 10 multiplicado por 1 más la alícuota, ¿sí? Y T es 0.2, ¿sí? Ahora, esto que nosotros llamamos precio neto por 1 más T es lo que el consumidor entiende como precio bruto. 10 multiplicado por 1 más 0,2 porque es una alícuota del 20%, 10 por 1.2 es 12, ¿sí? Fíjense que si yo les hubiese puesto, en vez de ad valorem, les hubiese puesto un impuesto de suma fija, acá yo lo que tendría es 10 más T. Y T podría ser el valor de 2, no de 0.2, porque no es el 20%. ¿Sí? O podría ser 0.2 si fuese 20 centavos. Entonces, fíjense que dependiendo la naturaleza del impuesto, entra de distinta manera en nuestras ofertas y demandas. Acá entra multiplicando 1 más T, porque es ad valorem.
Acá entra sumando porque es de suma fija. Y bien, entonces nosotros ya tenemos que el precio bruto va a ser 12. ¿Y qué tenemos hasta ahora? Bueno, una oferta perfectamente elástica de precio neto igual a 10. Pero los demandantes perciben una oferta de 12, perfectamente elástica también. Y también tenemos una demanda que es 15 menos Q sobre 5. Acá no le modificamos la demanda como le modificamos en el inciso A porque el impuesto recae sobre los productores. Entonces, ya se lo estamos metiendo acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y bueno, básicamente resolver. En este caso, cambia el tipo de impuesto, es ad valorem, y la incidencia legal sobre los productores respecto al ítem A. El nuevo equilibrio con impuestos surgirá de la intersección de la demanda inversa, 15 menos Q sobre 5, o lo que nosotros llamábamos precio bruto para la demanda, igual a el precio bruto de la oferta, que es 10 por 1 más 0.2, y si nosotros hacemos las cuentas, vamos a resolver en 15, precio bruto igual a 12, precio neto igual a 10, ¿sí? Entonces, lo que ahora les voy a mostrar son los mismos números que antes, pero fíjense que el gráfico es un poquito distinto. Acá, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, legalmente yo le puse el impuesto a la oferta. Entonces, la oferta sigue siendo esta línea roja, igual que antes, pero la oferta que perciben los consumidores es esta violeta que está acá, que es 10 más 2. Y fíjense que la cuña que yo tengo acá es el impuesto. Y fíjense que la cuña multiplicada por la cantidad es la recaudación. Y acá podríamos hacer el mismo análisis del excedente del consumidor, la pérdida social neta. Pero fíjense que tengo un gráfico distinto al anterior, vuelvan el video para atrás, pero con los mismos números, ¿sí? Porque en uno cambió la demanda, en otro cambió la oferta, básicamente por la naturaleza del impuesto si es al consumidor o si es al productor. Bien, entonces en el equilibrio lo que tenemos es que, y esto van a ver que es igual, Q estrella es igual a 15, el precio bruto que paga la demanda es 12, el precio neto que recibe la oferta es 10, el excedente del consumidor lo pueden obtener, 22.5, y la recaudación es 2 por 15.30. Ahora bien, ¿este 2 de dónde sale? Porque este es muy parecido al impuesto de suma fija de antes, pero esto es ad valorem. En realidad este 2 sale de multiplicar 0,2 por el valor al que venden los productores, que ¿cuál es? Bueno, un precio neto de 10. 0.2 por 10 es igual a 10. Entonces, el impuesto que paga cada unidad también es 2, pero por una cuestión de que es el 20% del valor al que venden los productores. 15 es la cantidad, entonces te da igual a 30. Bien, entonces, ¿qué ocurriría con la incidencia económica del mismo impuesto de 2 pesos si el mercado fuera abastecido por un monopolista con costos marginales constantes e igual a 10? Comparar el resultado con lo obtenido en A, importa si la incidencia legal recae sobre el monopolista o los consumidores, justificar las respuestas. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue un esquema de competencia perfecta, en donde no había beneficios, no había monopolio, y ahí el ejercicio termina. Ahora le vamos a dar una vuelta de rosca más, suponiendo que tenemos un monopolista. En vez de competencia perfecta, tenemos un monopolista. Y acá va a ser muy similar el resultado, el tipo de análisis que tenemos que hacer, simplemente que tenemos que tener en cuenta las diferencias cuando estamos actuando sobre un monopolista o sobre competencia perfecta. Entonces, de vuelta, en análisis primero tenemos que ver cómo es la situación sin impuestos y luego incorporarle el impuesto. Cuando nosotros tenemos el impuesto, antes del impuesto, el monopolista elige la cantidad que satisface ingreso marginal y costo marginal. El costo marginal lo tenemos porque nos dijeron que era 10. Ahora, el ingreso marginal tenemos que calcularlo. ¿Y el ingreso marginal cómo se calcula? Bueno, el ingreso marginal se calcula como la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. ¿Y el ingreso total cuál es? Bueno, es P por Q. ¿Sí?
Y este P es la demanda inversa de la demanda, es la demanda inversa que viene de los consumidores. ¿Qué cuál es? Bueno, nosotros sabemos por el ejercicio que es 15 menos Q sobre 5. Acá ya ni siquiera nos importa si es precio bruto o precio neto, porque acá tenemos, estamos analizando sin impuestos todavía. Y lo multiplicamos por Q. Y entonces nos queda que tenemos que hacer, perdón, acá me olvidé la derivada, ponerle entre paréntesis, de 15Q menos Q al cuadrado sobre 5 con respecto a Q, y esto me queda 15 menos 2 quintos de Q. Entonces el ingreso marginal es este. Y el costo marginal es este que ya nos lo dio el ejercicio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para maximizar beneficios, el monopolista produce tal cantidad en donde se iguala el ingreso marginal igual al costo marginal, y esto es un ejercicio típico de micro, pueden resolverlo y te queda que el Q estrella del monopolio es 12.5, el precio es 12.5 y los beneficios serán, estos que están acá, 31,25. Los pueden calcular también. Ahora bien, los beneficios se calculan como la diferencia entre el precio que paga la demanda, el costo marginal, multiplicado por la cantidad que se vende. Bien, o ingreso total menos costo total. De cualquier manera es exactamente lo mismo. Ahora bien, supongamos que la incidencia legal del impuesto recae sobre el monopolista, porque nos parece un poquito más fácil, dado que tiene costos marginales con una elasticidad que son constantes, entonces solamente tenemos que agregarle algo, agregarle una cuña de 2 fijo por unidad. La nueva expresión para hallar el óptimo del monopolista será igualar el ingreso marginal con el costo marginal. El único problema es que el costo marginal ahora lo vamos a tener que desagregar en el costo marginal propio de la empresa y el impuesto que tiene que pagar. ¿Sí? Entonces es costo marginal más T. Y bueno, simplemente lo que tenemos que hacer acá es 15 menos 2 sobre 5Q, que esto viene del ejercicio anterior, 10 más T, T es igual a 2, y fíjense que me queda 15 menos 2 sobre 5Q igual a 12, y tengo que resolver para este Q. Cuando antes yo acá tenía 10, pero ahora tengo 12. ¿Por qué? Porque le agregué el impuesto. Cuando yo le agrego el impuesto, acá se los estoy poniendo, la cantidad de monopolio me queda 7.5. Y acá es interesante porque acá sí vamos a tener precio de monopolio, ¿sí?, que recibe el monopolista y precio que paga la demanda. ¿Sí? La recaudación impositiva será 15, los consumidores soportarán la mitad de la carga, y ahora vamos a ver de dónde sale eso, la otra mitad la soporta el monopolista, y los beneficios del monopolista se reducen a 11.25. Y ahora vamos a ver el gráfico cómo se modifica. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es, vamos a partir de una situación sin impuestos, y me gustaría que ustedes hagan los gráficos porque es importante, porque esto queda claro solamente con los gráficos, donde acá tenemos demanda, ingreso marginal, costo marginal. Entonces, de micro se tienen que acordar que un monopolista produce donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Sin embargo, le cobra a la demanda este precio que está acá. ¿Sí? Y entonces fíjense una cosa, que nosotros vamos a tener este excedente del consumidor, esta cantidad de beneficios, y esto va a ser la pérdida social. ¿Sí? Esto es el típico ejercicio del monopolio. Pero fíjense ahora qué sucede cuando nosotros le agregamos el costo marginal, el impuesto al costo marginal. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es que, bueno, ahora el ingreso marginal, que no cambió, lo tenemos que igualar al nuevo costo marginal, que es en una cantidad menor a la anterior. ¿Sí? De Q12.5 pasa a 7.5. ¿Y cuál es el precio que pagan los consumidores? Bueno, este que está acá, cuando antes pagaban este. Ahora, ¿hay beneficios para el monopolio? Sí, hay beneficios para el monopolio. Son todos estos que están acá. ¿Y hay recaudación para el gobierno? Sí, hay recaudación para el gobierno. Son todos estos que están acá.
Y hay excedente del consumidor, también es este que está acá. Ahora, fíjense todas las cosas que se pierden y que no se recuperan por la naturaleza del mercado, que es el monopolio, y el impuesto. Entonces, acá yo voy a borrar todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de rectangulitos y un montón de triangulitos, y esto es clave que lo tienen que hacer ustedes y dibujarlo para entender qué representa cada uno, ¿sí? Pero fíjense que antes los consumidores estaban pagando un precio acá, ¿sí? Y ahora pagan un precio acá. Entonces, el excedente del consumidor antes era esto que está acá, todo este triángulo, solamente que ahora pasa a ser el triángulo arriba del 13.5, o sea, solo esto que está acá. Entonces ya perdieron todo este trapecio que está acá abajo. Solamente los consumidores. Ahora, esos consumidores, bueno, se van, se los comen los beneficios. Este rectángulo. Aunque este triangulito acá es una pérdida social neta, directamente. Veamos por un lado los beneficios. Los beneficios antes, ¿cuántos eran? Bueno, eran todo este cuadrado que está acá. O rectángulo, si se quiere, porque no sabemos si es un cuadrado. Y veamos una cosa, cuando se achica la cantidad, también se achican los beneficios. ¿Sí? Es como que se mueven para acá arriba. Y luego esta termina siendo la recaudación del impuesto, que antes no teníamos ninguna, pero ahora tenemos recaudación. Entonces, acá lo que podrían hacer es analíticamente ver cómo se modifican tanto el excedente del consumidor, tanto el beneficio del monopolista y tanto la recaudación. Y luego la suma de los tres. Entonces, notar que la incidencia legal si la incidencia legal recayera sobre los consumidores, el resultado en cuanto a la incidencia legal, económica, perdón, acá dice económica, pero acá dice legal, pero es económica, será exactamente el mismo. Y yo les voy a dejar como ejercicio, ¿sí?, que lo que hay que hacer es, supongamos que el impuesto se lo ponemos a la demanda y en vez de 15 menos 2/5 sobre Q, que era el ingreso marginal anterior, ahora el monopolista interpreta que el ingreso marginal es 13 menos Q sobre 5, que es igual a 15 menos 2/5 sobre Q menos 2. Y fíjense qué sucede con las cantidades y con los precios brutos y precios netos. Y les voy a dejar el grafiquito para que vean que es un poquito más complicado, porque parece más raro, ¿sí? Pero acá esto es la demanda azul. Esta es la demanda azul, la original, la que no se modifica. Y este es el ingreso marginal que tampoco se modifica. Lo que pasa es que ahora el productor percibe una demanda nueva y percibe un ingreso marginal nuevo. Y lo que va a tener que hacer es lo mismo que antes. Ingreso marginal igual a costo marginal. Nos venimos a 7Q. ¿Sí? Y la demanda va a estar pagando este precio. Entonces, este va a ser el precio bruto. ¿Sí? Y este va a ser el precio neto que el productor va a estar poniendo. Y la diferencia va a ser el impuesto. Entonces, nada, para que vean un poco los ejercicios, realicen los gráficos. Esto hay que realizar gráficos y gráficos y gráficos hasta que uno lo entienda. Acá lo que vimos en este ejercicio fue cómo incorporar un impuesto dentro de nuestra matriz de 4 casos que teníamos ad valorem, si mal no recuerdo, o suma fija, y a los consumidores o a los productores. Vimos 2 de estos 4 casos, pueden hacer los otros 2. Y también vimos qué pasa si lo ponemos en un monopolio, que este fue el inciso C. Y lo que es interesante es que cuando nosotros incorporamos el impuesto, metemos esa cuña y metemos 2 precios distintos. Así que bueno, esta es la finalización del video.